Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Gálatas. Nos quedamos la vez pasada. Estábamos hablando de la carne, pecados de la carne. Hemos hablado de varios pecados hasta ahorita. La semana pasada hablamos de del tema de pecado que estamos tocando, el pecado. Hablamos hasta ahorita de cuántos pecados. Bueno, vimos los pecados internos, que son los más peligrosos, porque son los que se esconden, dijimos. ¿Perdón? Ahí tenemos 3, 4, ¿verdad? Pecados internos, muy bien. Esos son los más peligrosos, son los que no se ven, los escondemos, los enmascaramos, los escondemos en un ropero ahí en el corazón y los atesoramos, los apapachamos. ¿Se acuerdan que hablamos de esos? Son los más peligrosos, porque no se pueden ver. Luego vimos los pecados mentales. Hablamos de la mente, que la mente es donde germina, donde nace, donde empieza el pecado. Ahí es donde nace. Y hablamos de los pecados. Hablamos de los pecados verbales y tocamos el libro de Santiago. Santiago habla de la lengua, que es el órgano más peligroso, órgano más pequeño, más peligroso. La lengua, lo que hablamos, ofendemos o edificamos. ¿Cómo usamos nuestra lengua? Nuestras conversaciones, vamos a ser juzgados todos por nuestra conversación, por toda palabra que salga de nuestra boca, dice la palabra que vamos a ser juzgados, todo lo que pensé. Y muchas veces decimos, no lo expresé, no lo saqué de mi lengua, pero está aquí en la mente, ¿verdad? Dijimos también. Está en la mente y da lo mismo. Si no lo dijiste, pero lo pensaste, y ahí está en la mente. El día de mañana va a salir. Pecados verbales, también tocamos ese. La conversación. Bueno, y también tocamos el pecado del orgullo, de la autojustificación, que el orgullo, lo podemos llamar, es la madre de todos los pecados. Como hemos dicho muchas veces, ese es el pecado por el cual el diablo es diablo. Que Dios no se agrada de ese pecado. El orgullo, hablamos de la parábola o de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo del buen samaritano. Como el Señor Jesucristo reprende y amonesta y a la vez enseña a este escriba que vino, ¿verdad?, preguntándole al Señor quién era sus semejantes, tratando de autojustificarse, como diciendo, mi semejante para mí es otro judío, otro sacerdote, otro escriba, otro fariseo. Ese es mi semejante. Cuando el Señor Jesucristo le enseña que no, nuestros semejantes son todos, ¿verdad? Bueno, eso hablamos la vez. Ya tocamos eso, pero ahora entramos al libro de Gálatas. Vayamos al libro de Gálatas. Y ténganlo abierto en el capítulo 5. Vamos a ver 5. Hablamos del versículo de Oseas 4:6, donde dice que mi pueblo perece por la falta de sabiduría, falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿Qué sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría que debemos de pedir al Señor? Hemos tocado temas de sabiduría también, del libro de Corintios, de Pablo, pero ¿qué sabiduría está hablando aquí Oseas? ¿Qué tipo de sabiduría? Por supuesto que estamos hablando de la sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios, la sabiduría del Señor, la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría humana, no la sabiduría del hombre, no la sabiduría de confianza en uno mismo, la sabiduría de conocer a Dios, el saber de Dios. Esa es la sabiduría que mi pueblo perece, mi pueblo muere por falta de conocimiento, dice, porque le faltó sabiduría. El cristiano, el creyente, este versículo tanto le llega a aquellos tiempos del profeta Oseas, porque el Señor le habló al pueblo judío de esos tiempos, como le habla al pueblo
creyente de hoy en día, el pueblo cristiano de hoy en día. El pueblo perece, el pueblo se muere si no tiene la sabiduría de Dios. Eso es lógico, eso es obvio, eso es entendible. Nosotros no hay vuelta de página, no hay tanto que explicar. Si no entendemos la palabra, no entendemos, no conocemos el Señor, nosotros corremos el riesgo de morir. ¿Qué tipo de muerte estoy hablando? Espiritual. Así es que esto vamos a hablar el día de hoy. Entonces, hablamos de la anatomía del hombre. ¿Cómo está la anatomía del hombre, Juan? La anatomía del hombre está compuesta por cuerpo, alma y espíritu. No estoy hablando de anatomía física, estoy hablando de anatomía espiritual. Cuerpo, alma y espíritu. Y hablamos de cada parte y definimos cada parte. Ahora, repito estos estudios, repito prácticamente esta anatomía, como se los dije la vez pasada, porque si no entendemos esta anatomía, cómo está compuesto el hombre, esta tripartita, ¿verdad? O esta tricotomía, como le quieran llamar. Si no entendemos esta parte, estas tres partes que está compuesto el hombre, no entenderemos el pecado. Tenemos que tener una idea fresca de lo que la palabra nos dice de qué es el pecado. Les pregunté a ustedes qué es la carne. Bueno, para esta altura yo creo que ya tenemos que tener una idea qué es la carne. Bueno, ahorita vamos a hablar más de eso, para recordarles un poco y refrescarles un poquito, ¿verdad?, la memoria. Tesalonicenses 1:5-23, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y 23, versículo 23, dice que Dios de paz, Pablo dice que Dios de paz os santifique. Es una oración que le está dando a los tesalonicenses, es una oración, ¿verdad?, diciéndoles que Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado enteramente sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No separado, dice completamente. Ese es el whole, la entereza del hombre, todo el hombre, cuerpo, alma y espíritu. Y también hablamos de Hebreos 4:12, donde también confirma el versículo anterior. La palabra de Dios es viva, eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanza a partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, el cuerpo, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí vemos las tres partes del hombre. Vimos cómo, y hablamos cómo es, cuando leemos la palabra, en ocasiones es difícil separar el alma del espíritu. Sin embargo, en algunas partes se les menciona, son como juntas, se les puede hasta confundir, porque están juntas, el alma y el espíritu. Pero aquí, como acabamos de mencionar, son tres partes, son partes separadas, ¿verdad? Eso es lo que quiero que entiendan. Cuerpo, ¿cuál es el cuerpo? Lo que vemos es el exterior, todo lo que nosotros podemos apreciar, cuerpo físico, el que está en contacto con el mundo que nos rodea. El alma, ¿qué es el alma? Es el asiento de la personalidad, ¿verdad? Y a la vez está compuesto de tres partes el alma. Dijimos que está compuesto de la mente, las emociones y la voluntad. ¿Y el espíritu? ¿Qué es el espíritu? Es la parte que comunica con Dios, la que adora a Dios, comunión con Dios. Este es el lugar santísimo, dijimos, ¿verdad? Prácticamente es el lugar santísimo del cuerpo, es el lugar santísimo del hombre, donde Dios se relaciona con nosotros y habita, ¿verdad?, ahí en el espíritu. Génesis 2:7, hablamos de Génesis. ¿Qué hablamos de Génesis 2:7? Hablamos de cuando Dios creó al hombre. ¿Cómo lo creó? ¿De dónde lo creó? ¿Cuál fue del polvo de la tierra, ¿verdad? Ahí vimos. Y alentó, dice la palabra. Formó pues Jehová Dios al hombre, Génesis 2:7, Jehová Dios al hombre formó del polvo de la tierra y alentó. ¿Qué significa alentó?
le dio aliento en su nariz, soplo de vida, y fue el hombre alma viviente. ¿Ven la palabra? Hablamos de que ahí dice alma viviente. Fue hombre alma viviente. Ahora, eso quiere decir que los mismos elementos esenciales, ¿verdad? Dijimos que los que están en la tierra, los elementos que están en la tierra, nitrógeno, hidrógeno, calcio, fósforo, todos esos elementos que se encuentran en la tierra, los tiene el cuerpo humano, el hombre, ¿verdad? Eso tomó muchos siglos para que el hombre la ciencia se diera cuenta de eso, pero Dios, ahí está en la Biblia todo eso, ¿verdad? Esta es la composición de nuestro cuerpo, pero hay más que eso, que solamente cuerpo en el ser humano, ¿no cree? Hay más. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida. Y al final dice que fue el hombre en alma viviente. Y dijimos que ahí tenemos la palabra alma. Ahora, en capítulo 1, 24, ahí mismo de Génesis, vemos que dijo Dios, produzca la tierra, 1:24, Génesis, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ahora, la expresión aquí de seres vivientes es la misma, ¿verdad? Palabra que alma viviente, que está en 2:7 de Génesis, es la misma. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, así es que esta vida es la misma que los animales tienen. Dios creó al hombre con alma, alentó en su nariz y se produjo alma viviente, ¿verdad? El resultado fue un alma viviente. Y Dios creó a los animales, a las bestias, a las aves del campo, de los cielos, etcétera, 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 ¿verdad? Y produjo seres vivientes, que es la misma palabra que alma, ¿verdad? Pero por supuesto sabemos que existe una diferencia entre animales y el hombre. La composición es la misma, alma y alma. Y pregunté que si los animales tienen alma. ¿Perdón? Tienen alma. Aquí lo está diciendo la palabra. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? Tienen alma. La palabra misma nos está diciendo, produjo animales, bestias, cámaras, etcétera, y fueron seres vivientes, que es lo mismo que alma viviente. Todos los dos tienen alma. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y los animales? Entonces, como dijo la hermanita, el versículo 26, capítulo 1, lo leemos. Y Dios dijo, hágase el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los animales no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Entienden? Esto es Génesis, hermanitos. En el principio, Dios creó al hombre. Dios lo creó a la imagen y semejanza. ¿Ok? ¿Siguen? Entonces las bestias del campo no fueron creadas conforme a la imagen y semejanza de Dios. Hay otra diferencia. ¿Cuál es? Bueno, cuando ya lo leí, lo acabamos de leer, alentó en su nariz, le dio soplo de vida, lo hizo íntimamente y directamente a través de su nariz, le dio su espíritu. Hermanos, ABC. ¿Entienden? Le dio espíritu. A los animales no. ¿Me siguen? Ok. Esa es la diferencia. No les dio su espíritu. Bueno, lo que estamos hablando aquí es vida espiritual. Lo que Dios no se lo dio esa parte a los animales, solo se lo dio al hombre. El espíritu, ¿para qué se lo dio al hombre? Para que hubiese esa relación con Él, esa relación, esa comunión, esa comunicación, esa intimidad, eso todo. ¿Me siguen? Bueno, Proverbios 20:27, leímos, dice, candela de Jehová es el alma del hombre, que escudriña lo secreto del hombre, ¿verdad? Es decir, es la lámpara del Señor que escudriña las partes más internas. ¿Cuál es
¿De qué estamos hablando? ¿Cuál parte? ¿Cuál? Ay, qué rápido se pierden. Estamos hablando de espíritu. ¿Ok? Espero que me sigan. Esto es importante que se entienda todo esto. Lo que estamos diciendo es que el alma sirve para como punto entre el cuerpo y el alma. Es una parte. Y les di como ilustración la operadora. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que les di? Si el espíritu es la parte donde nos comunicamos con Dios y el cuerpo es la parte que nos relacionamos con el mundo, ¿verdad? Para que el espíritu que camina con Dios, ¿verdad?, pueda influenciar el cuerpo, el alma, ¿verdad?, tiene que traerlos juntos en un punto de unión. Eso tiene que traerlos juntos. Y hablamos de la operadora, que la operadora en esos tiempos cuando nosotros queríamos comunicarnos con otra persona, ¿verdad?, levantábamos el auricular y la operadora contestaba. ¿A dónde quiere hablar? Quiero hablarle a mi primo que está fulano hasta allá. La operadora se comunicaba con el primo. Su primo quiere hablarle, quiere aceptar la llamada, etcétera, etcétera. Servía de comunión la operadora entre dos personas. ¿Se acuerdan que hablamos eso? La operadora es el alma, ¿verdad? El que llama es Dios, que quiere comunicarse con el hombre y relacionarse con el cuerpo. Esa es la unión, esa es la relación, esa es la ilustración que yo les di la vez pasada. La operadora es la que trae a los dos juntos. Esa es la manera en que Dios creó al hombre y eso es lo que Dios quiere que hacer en los redimidos, nosotros, ¿verdad? Los hombres renovados y redimidos. Pero, y le dijimos que cómo termina la historia historia en Génesis termina con la caída del hombre y termina con la ruptura, con falta de ya completamente la muerte espiritual. O sea que ya no hay la comunión con Dios en el jardín, la caída del hombre, el pecado original. Se rompió, se cortó. La paga del pecado es. La paga del pecado es. La muerte no fue muerte física, dijimos, porque Adán llegó a vivir muchos años todavía más, pero fue muerte espiritual. Y dijimos que no es necesariamente que sea así, porque el Señor puede acortar la vida también del pecador. Entonces fue muerte espiritual, ya no hubo la comunión, ya no hubo la comunicación, ya no hay relación. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no hay relación con Dios? El espíritu ya no está relacionándose con Dios. ¿Qué pasa con el alma, con el cuerpo? ¿Qué pasa ahí en esa? Perdón, más fuerte que no oigo. Entonces ahí toma alguien más el control, ¿verdad? Ahí murió el hombre, murió en el jardín del Edén, su espíritu fue separado de Dios y ya no pudo tener la comunión con Dios. Ahora, lo que pasó, ¿verdad?, lo que unía el alma con el cuerpo, lo que unía a esos dos, ya no está, ya fue roto. Esto, ¿verdad?, es lo que nosotros llamamos, lo que acaba de mencionar Juanito, esta relación de alma y cuerpo es lo que se llama carne. La carne. ¿Se acuerdan que les pregunté qué es la carne? ¿Qué es la carne? La Biblia habla mucho de la carne. Tenemos que matar la carne, la carne tiene que morir. Lleguen a su casa, agarren un flagelo y péguense. Golpéense, torturen esa carne. Porque el estudio trató de que hay que matar la carne. ¿Qué es la carne?
Carne no solamente el cuerpo, carne en la Biblia es el cuerpo y el espíritu unidos, interactuando juntos. Y la palabra dice que esta carne está contraria al espíritu. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice la Biblia? Lo dice en Gálatas. Vamos a estar viendo Gálatas. ¿Perdón? El pecado, la carne, sí, la carne es todo eso, ¿verdad? La carne, no solamente es lo que vemos, sino es el alma y el cuerpo interactuando juntos. Vamos, Gálatas 5:17. La carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿qué forma la carne? No solamente el cuerpo. En la Biblia es el cuerpo y el espíritu unidos interactuando juntos, ¿verdad? Bueno, ahora vayamos, quiero que recordemos lo que estamos diciendo. El espíritu murió en el jardín del Edén, ya dijimos, que quiero que estén conscientes de lo que estamos hablando aquí. El espíritu ya murió, ya el hombre no tenía relación con Dios, ya no había esa comunión con Dios, el alma se une a la carne, como lo acaba de decir Juanito, Gálatas 5:17, el alma unirse a la carne, eso es lo que se llama, el alma unirse al cuerpo se llama carne, ¿verdad? Gálatas 5:17, eso es lo que la palabra nos dice, que para que no hagáis lo que quisierais. Está uno combatiendo una con la otra para que no hagamos lo que quisieras. Así es que la carne, que es el alma, unidas, el cuerpo va a estar en contra de todo lo que es de Dios. ¿Me siguen? ¿El espíritu dónde está? Estamos hablando del alma y el cuerpo. Ahora, ¿dónde quedó el espíritu? ¿Dónde lo guardé? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el espíritu? ¿Qué pasó con el espíritu? El espíritu se quedó en el jardín de Edén, muerto. Ya no hay comunión con Dios, ya no hay esa relación con Dios, ya no hay esa comunión con Dios. ¿Me siguen? Ahora está el alma con el cuerpo. Esa alma con el cuerpo es lo que la Biblia llama carne. Y la Biblia también dice en Gálatas que la carne está contra el espíritu. ¿Con cuál espíritu? ¿El de uno? ¿Ya ven qué fácil se confunde uno? La carne en Gálatas 5:17 dice que la carne está contrario al espíritu y el espíritu contra la carne. Pero no está hablando del espíritu de uno, está hablando del espíritu de ¿quién? El espíritu de Dios que está contrario a la carne. ¿Contra qué carne me estoy refiriendo? La unión del alma y el cuerpo. ¿Me siguen? Está el Espíritu Santo para que no hagamos lo que quisiéramos. Eso dice. Porque la carne codicia contra el espíritu contra la carne. Y el espíritu ya murió. Ya el hombre no tiene relación con Dios. Estoy hablando del hombre no redimido, no estoy hablando del creyente. No estén confundiendo peras con manzanas. Hombre natural, no redimido, no salvo todavía, no nacido de nuevo. Ese es el que su espíritu murió. Como dice Pablo, de esos erais ustedes antes, mas ya no. No tenía relación con Dios, comunión con Dios. El alma se unió a la carne, ya vimos eso. Así que la carne, que es el alma unida al cuerpo, va a estar en contra de todo lo que es de Dios, todo lo que es de Dios y todo lo que es del Espíritu de Dios. Lo que la carne hace es que se hace el centro del hombre. Eso es lo que la carne hace. Y cuando hablo de carne, hermanos, no ustedes se imaginen nada más el cuerpo, porque cuando ustedes se imaginan el cuerpo, la carne, no. Es la unión del alma. Es la unión del alma con el cuerpo. ¿Qué es el alma? Muy bien, hermanita. Es con las tres partes compuestas: la mente, las emociones y la voluntad. 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 Eso es el alma. Y esa unida contra... Sí. Dice la palabra de Dios que el alma que pecare morirá. ¿Es la
hacer lo que el alma decide. O sea, el alma que pecar esa maldad que está ahí, tú decides, yo hago lo que quiero hacer o hago lo que Dios quiere que yo haga. Se decide en el alma porque ahí está nuestra voluntad. Ahí están nuestros pensamientos, todo lo que es nuestro pensamiento es lo que va a motivar nuestras acciones corporales. Amén. Amén. Así es de que cada vez que hablemos de aquí en adelante de carne, ustedes inmediatamente, así como por rayo, en su mente les va a llegar luego, es la unión del alma con el cuerpo. Y no van a pensar, es mi cuerpo, únicamente. Es la unión del alma con el cuerpo. Y el alma está compuesta de... Muy bien, seguimos entonces. ¿Perdón? El alma también es tripartita. Muy bien, Juanito. El alma es tripartita, compuesto de 3 partes: mente, emociones y voluntad. Y esa es la unión, alma y cuerpo, esa es la carne. Muy bien. Entonces, eso es lo que la carne, eso es lo que hace la carne. La carne hace en el hombre que sea el centro del hombre. La carne se vuelve el centro del hombre y no debe ser así. ¿Qué debemos de ser nosotros? Cuando hay más carne, es porque está la unión del alma con el cuerpo sobre el espíritu. ¿Me siguen? Está ganando la carne. Está imponiéndose al Espíritu Santo. No es que le gane, no, por supuesto. Nosotros la imponemos, nosotros contristamos, nosotros imponemos y bajamos. Tenemos el libre albedrío. Pero le contristamos al Espíritu Santo y entonces sale a florecer la carne, es decir, la unión del alma con el cuerpo. Y es donde nosotros hacemos la carne el centro de todo, cuando nosotros debemos de poner como centro de nuestras vidas a Cristo Jesús. Ahora recuerden que el alma está compuesta de la mente, las emociones, la voluntad, y se manifiesta a través del cuerpo. Esa se va a manifestar con nuestro cuerpo, es así, y se levanta la voluntad propia sobre la voluntad de Dios. Ahí es cuando sale a resurgir en el cuerpo, sale a manifestarse la carne, en nuestros actos, en todo lo que hacemos, nuestras conversaciones, en nuestros testimonios, en todo, ahí sale a relucir la carne, ¿verdad? Y se pone, como dije, sobre la voluntad de Dios. Recuerden, la operadora, el alma y la operadora están ahí para atraer y unir al que llama Dios, que dio el espíritu, ¿verdad? Al receptor, el cuerpo para que la influenciara en cada área de su vida. O sea, el espíritu es ¿para qué nos dio Dios el espíritu? Ya, otra vez, segunda vez la misma pregunta. ¿Para qué nos dio Dios al espíritu? Para que tengamos comunión con Él. Es la comunión, es el teléfono directa, línea directa con Él. Lo recogemos y ahí está el Señor. El Espíritu es el lugar santísimo. ¿Se acuerdan del templo? El lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y ahí reposaba la presencia de Dios sobre el arca. ¿Recuerdan? Entonces el lugar santísimo es el Espíritu, donde nosotros tenemos la comunión con Dios. ¿Para qué lo dio? Para que tengamos la comunión con el Señor. Ese es para eso. La comunicación se murió por lo que respecta al Espíritu. El que llama, entonces solo es la operadora el que se recibe la llamada y el receptor el que está hablando, ¿se entiende? Entonces la operadora nada más está hablando con el receptor. La operadora nada más está hablando con el primo. Y el que llama, ya murió. ¿Ya? Esto es lo que se llama egocéntrico o egocentrismo en uno mismo. Se vuelve uno céntrico. Todo gira alrededor de uno. Y vamos a hablar un poquito más de eso, de lo que es egocentrismo. Si no entienden lo que estamos hablando hasta ahorita, levanten la mano, lo explicamos, hermano, porque estamos hablando del pecado de la carne. Tenemos que entender qué es la carne, para que entendamos qué es pecado. Y dejemos nuestras
viejas ideas de lo que es la carne o de lo que es pecado, sino entendamos que es pecado de acuerdo a la palabra de Dios, como la palabra de Dios lo refiere. Egocentrismo, ¿por qué se vuelve un egocentrismo? Egocentrismo es el ego, el yo. El ego es el yo. Yo primero, yo segundo y yo después. Yo soy mejor, yo soy esto, yo hago esto, yo hice esto, yo hago esto, yo. Y se acuerda, y yo, y entonces yo me vuelvo el centro de mí mismo. Yo hablo, yo predico, yo enseño, yo traje a Cristo mucho, yo hice, yo esto, yo voy allá, yo voy acá, yo voy allá, yo hice esto, yo hago esto, yo hago lo otro. La persona que habla así es una egocéntrica, es una persona carnal. Tiene su ego, nada más es él, es pura carne. Es una carnicería caminando. Yo soy esto, yo hago lo otro, yo hice esto, yo me levanto, yo hago lo otro. No, es un egocéntrico. Todo gira, toda la vida. A mí no me toman en cuenta, a mí nadie me saluda, a mí nadie me dice, me tienen que tener atención, me tienen que tomar atención, me tienen que servir, me tienen que hacer, me tienen que adular, me tienen que hablar bonito, me tienen que hacer eso. Egocéntricos, esos son personas. Son los que se levantan sobre ellos, en uno mismo, centrados en la carne. Bueno, ya sabemos de esto hasta cierto punto, pero si ven en Gálatas 5:19, tienen su Biblia abiertos en Gálatas 5, que como les dije, ¿cuáles son las obras de la carne? Estas prácticas o estas obras de la carne son expresiones de la carne. Vamos a leerlas porque si ya se nos olvidó cuáles son. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Qué es homicidio de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Ah? Es odiar a su semejante, ¿verdad? El que odia a sus semejantes. Es un odio hacia nuestros semejantes. O homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estos, de los cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican, les gusta, como dije al principio, los pecados secretos, los pecados internos, los pecados que son ocultos, los pecados que no se ven, pecados que uno llega a la iglesia y dice, qué piadoso, qué grande es ese hermano, qué santificado, qué etcétera. Pero los pecados que uno tiene secretos, metidos uno adentro, pecados internos, muchos son obras de la carne. Y si los practicamos, ¿qué son? Es un hermano carnal, eso es todo. No le demos vuelta a la página, no le pongamos caramelo, ni crema, ni fresas al hermano. Simplemente díganle cómo se llama, lo que la palabra dice. Eres un carnal. Y no como en México dice carnal de hermano. No, carnal de la carne, obras de la carne que estamos practicamos la obra de la carne, somos carnales. Practicamos y caminamos en el espíritu, eres espiritual. Punto, no hay otra cosa. No nos compliquemos la existencia para pongamos y definamos al hombre. El hombre es carnal o espiritual. Gálatas dice, están uno con el otro. Y ahí se ven, ahí se nota. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Cómo puedes identificarnos? ¿Cómo nos podemos identificar unos a los otros? Por su fruto. Y ahí mismo habla en Gálatas, por el fruto, cada uno nos podemos identificar. ¿Podemos esconderlos esos obras de la carne? Para que finjamos fruto. Tarde o temprano van a salir. Tarde o temprano el Señor los va a sacar, ¿verdad? Esas obras de la carne tarde o temprano van a salir.
Porque en la conversación, en sus actos, testimonio, en sus obras, en lo que sea, tarde o temprano esa persona, ¡pum!, se le va a chisporrotear y va a salir, y va a ser... Gracias a Dios que no hay nada oculto para Dios. Nada. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, lo que segamos, vamos a cosechar. No hay nada oculto, no podemos ocultar. Lo vamos a ocultar por un tiempo, pero tarde o temprano va a salir a la superficie. Va a salir. Muchos andan como árboles de Navidad, ¿verdad? Con esferitas adornados, muy bonitos y todo, muy bonito, pero eso es fake, ¿verdad? Fake. No, los frutos tienen que ser, el fruto tiene que ser natural, ¿verdad? Dado por el Espíritu, no por nosotros mismos. Bueno, seguimos. Entonces, tarde o temprano va a salir, va a relucirse las obras de la carne. El problema donde a nosotros como creyentes nos afecta esto, en ocasiones, entendemos que las obras de la carne son solamente lascivias, o como lujuria, lascivias, bueno, lascivias, ¿saben lo que es la palabra lascivia? O lujuria. ¿Saben lo que es la definición de eso? Es un gusto excesivo por algo, ¿verdad? Un gusto excesivo por algo. Lascivia, me gusta comer mucho. Me gusta comer mucho. Entonces, hermano, tú tienes una lascivia de la comida. Me gustan los carros, muchos carros. Soy un fan de carros. Entonces tienes una lascivia por carros, y así, etcétera, ¿verdad? Podemos tener un gusto excesivo por las cosas. Esa es lascivia. La Biblia lo habla como gusto excesivo por las cosas. Cuando hablamos en vocabulario popular, nosotros hablamos de lujuria y lascivia, inmediatamente viene la palabra y resalta la palabra sexual. Pero no solamente en lo sexual, es en todas las partes, en todas las áreas. Puede ser, eso se refiere como lujuria. El gusto por cualquier cosa, los ojos, ¿verdad? Lo que nos atrae, ¿verdad? Las puertas del pecado. Entonces la carne incluye el alma y por lo tanto la carne incluye las obras del alma. Ya dijimos antes que todo pecado, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo se empieza con, ¿en dónde? En la mente, eso está claro, ya lo dijimos, en la mente. El cuerpo no actúa solo por sí mismo. Los pecados se conciben, nacen en la mente, germinan, crecen, brotan y con frecuencia se mueven en las emociones y de ahí son llevadas por la voluntad a través del cuerpo. Entonces estoy hablando de mente, de voluntad y de emociones. ¿De qué estoy hablando entonces aquí? Del alma. Muy bien, acuérdense, cada vez que yo hable mente, voluntad, emociones, está hablando usted del alma, ¿verdad, hermano? Sí, muy bien. Y cuando yo hable del alma, ustedes digan, esa mente, el alma, la voluntad. Muy bien. Así es que si escucha la palabra lascivia, lujuria, no es solamente obras de la carne, del cuerpo humano, es más que eso, tiene que ver el alma también. No solamente el cuerpo. ¿Me siguen? Entonces la lujuria o la lascivia no solamente son las obras de la carne, del cuerpo humano, si es más que eso, tiene que ver el alma. El alma, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Entonces tiene que ver con todo eso también, ¿verdad? La lascivia, la lujuria. Inmundicia dice que significa a todo tipo de suciedad, ya sea física como moral. Se entendía que para llegar a Dios había de ser limpios de espíritu y de físico. En aquellos tiempos se daba una cierta importancia a la higiene personal y alguien como con una inmundicia elevada era más que suficiente para echarlo de un recinto religioso. O sea, en ese tiempo la persona si tenía lepra, si tenía algún defecto era considerado inmundo.
y era apartado de la congregación. Pero aquí donde no se sabe cómo se está hablando de suciedad que uno tiene espiritual en su mente, que la suciedad que hay en la mente. Porque mi mente solamente Dios la puede ver, nadie puede ver qué pensamientos yo tengo aquí en mi mente, porque eso solo Dios lo puede ver. Pero esa inmundicia dice que nos separa de Dios. No nos separará de la congregación tal vez, porque estamos aquí, pero de Dios y hay una separación. Porque Dios no puede ver la inmundicia. Amén. La inmundicia espiritual, o sea, pecado, o sea, el pecado que cometemos, lo que la carne, pecado, la carne. Y es lo que estamos hablando, es lo que queremos entender. Porque tenemos que entender, por ejemplo, esas palabritas de inmundicia, carne, lascivia, lujuria, y cómo se cometen, dónde nacen, cómo se manifiestan, toda la cosa. Hasta ahorita vamos entendiendo, ¿verdad?, qué es el alma, qué es el cuerpo, qué es el espíritu, cómo murió el espíritu, qué es el alma, cómo está compuesta el alma, cuál es la mente, voluntad y las emociones. Ya es que ahora entramos con una palabra nueva que es lascivia y lujuria, y dijimos que cada vez que escuchamos esa palabra de lascivia y lujuria en la Biblia, no solamente son obras de la carne que están aquí en Gálatas 5:19, perdón, no solamente son esas. Escuchen bien, si escuchan la palabra lascivia y lujuria, no es solo las obras de la carne de 5:19, adulterio, fornicación, inmundicia, desolación, todas esas que acabo de mencionar. No solamente son esas que son del cuerpo, es más, y tiene que ver el alma. Vayamos un poco más. Las obras de la carne se componen de dos tipos de obra. Las obras de la carne se componen de dos tipos de obras: la de perversidad, iniquidad, inmundicia, que acaba de mencionar mi esposa, maldad, esa que acabamos de leer en Gálatas 5:19, inmundicia de la carne, lujuria, lascivia. El otro tipo de obra de la carne es obras de justicia, honestidad, incorrupción, apegados a la ley. Ese es el otro tipo de obras de la carne. Ya los confundí, ¿verdad? La primera obra de la carne son dos tipos de obras de la carne. La primera está en 5:19. Todas esas obras: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, son obras de la carne, cuerpo, lascivias, lujurias de la carne. El otro tipo de obra de la carne es obras de honestidad, de justicia e incorrupción, apegados a la ley. Ustedes van a decir, ¿what? Vean, la carne no produce pecados que contaminan, pues la carne también produce, la carne también produce pecado, actos morales que son pecados. ¿Me siguen? Ya vamos para allá. Entonces la carne también puede producir actos morales que son dignos de elogio, buen vivir, actos religiosos, moralistas. Oh, eso es malo, eso no toques, eso no es eso. Oh, no digas, ay, esos son los moralistas. Esos es la otra obra de la carne. Ahora esto cambia lo que leemos en versículo 17 de Gálatas 5. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, acabamos de leer, para que no hagamos lo que quisiéramos. Y si conocemos un poco el contexto de la iglesia de Galacia, de Gálatas, que un día de estos, si Dios quiere, mi esposa va a dar el libro de Gálatas. Si conocemos un poco lo que pasaba en Gálatas, en la iglesia, cada vez que leamos un libro, hermanos, un versículo, tenemos que entender el contexto. Ya les he dicho esto, ¿verdad? Tenemos que entender el contexto. Hablamos de Corintios, la iglesia de Corintios, todos andaban patas para arriba, todos. Hablamos de tesalonicenses, sí, la iglesia que daba, la iglesia, buena iglesia, todo. La iglesia que no creía en esto, que no creía en la muerte, quiénes eran los corintios, en todas esas cosas. Cuando leemos tenemos que leer con contexto. Bueno, ¿qué es el contexto de la iglesia de Galacia? Había una disputa espiritual en Galacia.
Había discusiones, contiendas, pleitos espirituales, religiosos, moralistas, judaizantes. ¿De quién estamos hablando? Tenemos a los cristianos gentiles que querían, pastor, ¿puedo unirme a su iglesia? Sí, pero tienes que circuncidarte, tienes que seguir las leyes de Moisés, tienes que hacer esto, tienes que seguir los ritos, tienes que seguir las ceremonias, tienes que seguir las ceremonias de los judíos y todo eso. Entonces serás cristiano. Eso pasaba en Galacia, que no dista mucho de hoy en día en muchas iglesias. Pastor, ¿puedo unirme? Porque te tienes que bautizar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer eso, tienes que hacer eso, para que seas miembro. ¿Verdad? Muchas iglesias también todavía moralistas, religiosas. Ese es el otro pecado de la obra de la carne. ¿Me siguen? Había todo esto. Todos sabemos que y aceptamos como creyentes y cristianos que tenemos que quitarnos de los pecados que contaminan el cuerpo. Ya sabemos, lo hemos hablado. La palabra lo dice. Tenemos que quitarnos los pecados que contaminan el cuerpo. Todos esos pecados que contaminan el cuerpo. Pero, ¿qué hay de los pecados que contaminan el alma? Porque estamos haciendo separación. Pecados del cuerpo. No toques eso, no hagas esto. Pecados de las obras de la carne, lascivias, lujurias, son pecados de la carne, obras de la carne. Los pecados del alma están bien ahí, apapachados, escondidos. Esas son las otras obras de justicia, honestidad, incorrupción, apegados a la ley. Pegados. Son iguales de pecaminosos ante los ojos de Dios. Dijimos que no hay una categoría, un pizarrón en el cielo donde el Señor dice, estos son pecados mortales, estos son pecados veniales, estos son pecados, no, todo pecado es pecado. ¿Verdad? Ante Dios todo pecado es pecado. Así es que son iguales. ¿Qué hay de los pecados del alma? Son iguales de pecaminosos ante los ojos de Dios. Sin embargo, no sabemos mucho de ellos. ¿Sabemos de los pecados del alma? No, leemos 5:19. Son pecados de la adulterio, fornicación, mundicia, y ustedes, hechicerías. Ay, Señor, gracias, Señor, que yo no hago eso. Yo no soy como aquel que hace todas esas cosas, Señor. Sí, yo soy envidioso, yo no soy envidioso, yo no soy homicida, yo no mato a nadie. No banqueteo cosas. Señor, sí soy igual. ¿Verdad? Somos así. Cada vez que hablamos de esos, yo no soy así, Señor. Gracias, Señor, que no soy así. ¿Qué hay de los pecados del alma? Son iguales de pecaminosos. No sabemos muchos de ellos, no los conocemos. Quizás ni siquiera nos imaginamos que hay pecados del alma. Hasta ahorita quizás está diciendo, ¿de dónde saca usted, hermano, pecados del alma? Usted ya se los sacó debajo de la manga. Bueno, los pecados de la carne en el sentido del cuerpo son pecados de perversidad y de maldad. Ya vimos eso, pecados de cuerpo, pecados de perversidad, maldad, iniquidad, inmundicia, etcétera, concupiscencia, etcétera. Pero los pecados del alma pueden ser justos, éticos, honestos, obedientes a la ley, esos religiosos. ¿Y a quién les viene la memoria cuando hablamos pecados del alma? Y ahora estamos hablando de un hermano aquí en especial. Limpie su mente. Fariseos. El fariseísmo, que no han muerto, todavía siguen hoy en día, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo aquí? Bueno, yo creo que la Biblia dice que, escuchen bien, la carne puede hacer buenas cosas. ¿La carne puede hacer buenas cosas? Sí. No quiere decir bueno de ser santo ante Dios, delante de Dios. No estoy diciendo ser bueno. Lo que quiero decir es que es bueno en cosas morales. Una persona carnal puede hacer cosas morales, ¿saben? O una persona moral puede hacer cosas carnales. Un moralista, un justo, un ético, un incorruptible, uno que anda todo, como decíamos antes, persinándose todo el tiempo. Es una persona moralista, cosas correctas, cosas religiosas que se pueden hacer a través del alma. ¿Y Dios cómo las ve? Como pecado.
Pero son hechas como cosas para centro de atención. ¿Recuerdan el yo? Son hechas como el centro de atención, motivadas por el yo, en lugar de ser motivadas por el Espíritu Santo. O que glorifiquen el nombre del Señor. Acuérdense del Sermón del Monte, ¿verdad? El Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestro espíritu, y que el Señor Jesucristo dijo: les dejo el Confortador, el Consolador, para que os enseñe las cosas que yo os he enseñado. Él los va a llevar y conducir a toda verdad. Un gran ejemplo de esto en el Nuevo Testamento son los fariseos. Ya se lo olvidó otra vez. Fariseos. Ya se cansaron, hermanos. Ya vamos a terminar. Los fariseos eran ortodoxos. ¿Qué significa ortodoxo? Cuando ustedes escuchan las palabras, no son domingueras. No crean que yo nada más vengo aquí a lucir con palabras domingueras. No. Ortodoxo, ¿qué significa? Hacer lo correcto, lo justo, lo que está apegado a la palabra, la ley. Ortodoxo. No ortodoxo, lo contrario ortodoxo, ¿verdad? Blanco, contrario es negro, negro, contrario es blanco. Muy bien. Los fariseos eran ortodoxos, es decir, conservadores, tradicionalistas, bien aceptados, bien vestiditos, oraban en las esquinas y todos con sus filacterías y hacían esto y hacían lo otro. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Para ser vistos por todos. Oraban en voz alta, hacían oraciones kilométricas para que dijeran: qué bárbaro, cómo ora ese hombre, tremendo orador. Pero todo eso era el yo. Querían ser vistos a ellos mismos. Son carnales, son carnicería caminando. Yo, véame a mí. Yo soy bueno, yo oro bonito, yo soy piadoso, yo soy moralista, yo soy religioso, yo soy esto, yo oro, yo. ¿Y dónde está Cristo? Esos son los pecados del alma. Son hechos como cosas para centro de atención, motivados por yo, en lugar de ser motivados por el Espíritu Santo. Son los moralistas. Jesús lo leemos en Mateo 23:2, rapidito. ¿Qué dice Mateo 23:2? Ya vamos a terminar, hermanos. 3 minutos. ¿Qué dice 23:2, Mateo? Vamos a buscarlo. Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardáis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué quiere decir eso, hermanita? ¿Qué dice eso? Explíqueme. No tengo la respuesta aquí, está en su Biblia. ¿Qué dice eso? La Biblia son hipócritas, dicen y no hacen, mas todo lo que ellos dicen, hacedlo. ¿Por qué? Porque eran ortodoxos, estaban apegados a la ley, ¿no? No llevaban a cabo, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho, ¿verdad? Salud, no está en la Biblia eso. Así es de que lo vemos en Lucas 10, donde está de acuerdo con ellos, donde está de acuerdo con ellos. Jesucristo se pone de acuerdo con ellos con respecto a la ley. Ellos son los que testifican, ¿verdad? Debemos amar al Señor nuestro Dios, que ellos dicen: ¿cuál es el mandamiento mayor? Ellos dicen: nuestro mandamiento mayor es... ¿Cuál es el mandamiento mayor? Amarás a tu Dios con toda tu mente, tu alma, tu cuerpo y con todo tu ser. ¿Y cuál es el segundo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, Jesucristo, bien hecho. Estoy de acuerdo con ustedes, ese es él. Pero ¿qué pasaba?
No lo hacían. Ellos amaban más que a Dios. Debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo lo que somos y todo lo que tenemos, y a nuestros semejantes como nosotros mismos. Ellos estaban de acuerdo con ellos teológicamente, lo que hablaban ellos. Jesucristo estaba de acuerdo con ellos y con cualquier otra secta religiosa. Ahora vayamos con Pablo. Pablo en el libro de Hechos 23:7. Hechos 23:7. Aquí había una disputa, un pleito, una contienda, una discusión entre saduceos, fariseos. Y Pablo se puso del lado de los fariseos. Pablo se puso del lado de los fariseos. ¿Por qué? Los fariseos eran un movimiento religioso laico que querían traer cada aspecto de la vida a sujeción al Torah, al Antiguo Testamento, a la ley judía. Todo lo que era de la vida lo querían traer a sujeción al Torah. Eso eran los fariseos. Los fariseos recibieron un duro trato de Jesucristo. Ya lo vimos en el libro de Mateo, cómo el Señor Jesucristo los amonestaba, los reprendía y los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque decían y no hacían. Su corazón estaba lejos de Dios. Oraban y oraban y oraban y oraban, pero sus oraciones eran de labios para afuera, su corazón estaba lejos de ellos. Eran religiosos, eran nada más egocéntricos, moralistas, ortodoxos. No estaba Dios en sus corazones. Querían impresionar, querían impactar a los demás, querían ser el centro de atención. Eso era la razón por la cual el Señor Jesucristo los aceptaba en el hecho de su ortodoxia, pero los reprobaba en el hecho de que no tenían a Dios en su corazón. El cristiano hoy en día no distamos mucho de ser así. No distamos mucho. Tenemos que tener una línea delgadita, muy delgadita y muy frágil, que separa el moralista, el religioso, el carnal, con el espiritual. Es fácil caer en lo carnal, en lo espiritual, en lo moralista, en lo carnal. Fácil. El orgullo sale. Yo quiero impresionar. Yo quiero que me tomen en cuenta. Yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo quiero ser lo otro. Y se va uno alejando cada vez que yo quiero ser mejor, yo quiero ser esto, yo quiero que todos vean cómo yo hago esto, y cada vez me alejo más y más de Dios. Eso es lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Estamos entendiendo de los pecados de la carne. Estamos sabiendo que hay dos obras de la carne. 5:19, 1, el cuerpo. Todos esos, que son muchos. El segundo, ¿cuál es? Los del alma. Los del alma. Somos los moralistas. No toques. No hagas. Hay que hacer esto. Hay que hacer eso. No hagas lo otro. No vistas. No digas eso. No digas. Ay, qué bárbaro. Eres un esto. Ay, nos impresionamos espantar por todo. A todo nos espanta. Todo eso. Son gente religiosos y moralistas. Ay, no, qué bárbaro. Mira, viste cómo es. Viste cómo vistió. Viste que lo que habló. Viste que dice. Uy, eso. Moralistas, religiosos. Todo quieren apegarse a ortodoxia. Se consideran justos, son justos delante de los demás, pero delante de Dios es pecado, hay pecado de ellos. Vamos a dejarlos aquí. Si no hay ninguna otra pregunta.